Hola poetas, soy Eloy Conde, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Lo Onírico del Verso, el podcast de Recitario Poético. Hoy vamos a hablar de las figuras literarias o las figuras retóricas, una serie de instrumentos que como escritores, como poetas, podemos utilizar para darle mayor sentido a nuestro escrito. Y vamos a empezar por la metáfora como una de las figuras literarias más utilizadas en poesía, ya que estamos ante una herramienta totalmente maravillosa que nos va a dar unas posibilidades, como iremos hablando a lo largo de este capítulo, en el cual veremos que son unas herramientas útiles, pero a la vez que nos van a dar una belleza, una expresividad, añadirán algo de significado. En final, enriquecerán la obra. Entonces vamos a hablar de qué son las figuras literarias. Una figura literaria o una figura retórica son un conjunto de instrumentos o de usos del lenguaje en el que se suelen apartar un poco de esa expresión común que podemos encontrarnos a la hora de hablar o de escribir una novela algo más sencilla. Por lo cual son herramientas que nos van a dar datos a estos textos, nos van a dar contenido y nos van a dar color. Por tanto, lo que vamos a ganar es una mayor expresividad, vamos a darle más profundidad y más matices enriqueciendo nuestro texto. Por tanto, estas figuras literarias son elementos muy útiles y muy necesarios dentro de nuestro tablero de trabajo a la hora de escribir. El propósito principal de utilizar esto, como estamos hablando, es enriquecer nuestro texto. Pero esto también hace que añada significado, nos va a permitir ir un poquito más allá en ese significado directo, sugiriendo algunas ideas o dando algunas sensaciones de forma más creativa, lo cual nos va a ayudar a darle esos matices, esos brillos que todo escritor va buscando. Esto enriquecerá nuestra obra aportándole profundidad, mayor sentimiento, dará fuerza a nuestra estructura, dejará de ser un texto algo más simple a pasar a ser un texto más elaborado. Vamos a dar una serie de características de lo que tendrían estos herramientas de lenguaje, estas figuras literarias. Nos podría dar un uso particular de cada palabra, alejándose, digamos, de una función más común, más usual del uso de nuestro lenguaje. Por tanto, nos va a hacer alejarnos un poquito de este lenguaje más común y nos va a dar una visualización más amplia de lo que podemos transmitir. Nos va a abrir una ventana de lo que podemos nosotros transmitir o lo que queremos transmitir, aportándole mayor iluminación a esta sala que va a acabar siendo nuestro texto. Nos podemos encontrar con distintos tipos de figuras literarias. Hay una serie de figuras literarias, pero vamos a hablar de una de ellas, como digo, de la metáfora. Al final, la metáfora va a ser muy utilizada en el ámbito de la poesía y, a mi parecer, es uno de los puntos más complejos, quizás, para aportar significado de algo que queremos decir sin ser explícitos en lo que queremos decir. En la poesía, al final, vamos buscando una serie de herramientas en las que, para decir algo que se podría decir con muy pocas palabras, podamos intuirlo en un entorno en el cual nos abra la mente y nos lleve a esa situación que vamos intentando describir. A veces es cierto que es difícil describir ciertas emociones, pero usando estos elementos podemos tener una mayor facilidad a la hora de expresar nuestra forma de pensar, nuestro sentimiento, eso que queremos plasmar en el papel. Entonces la metáfora va a ser una de estas figuras literarias que nosotros vamos a desarrollar hoy en este breve podcast. Hay muchas otras. La comparación, la hipérbole, la personificación, la anáfora. Ya iremos hablando poco a poco en otros capítulos, pero me interesa la metáfora por el gusto que yo le tengo a esta herramienta, la cual acabar manejándola con cierto criterio poético
me parece una postura muy interesante dentro de la poesía. Es cierto que tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos, y abusar de una misma figura literaria al final acabaría cansando nuestro estilo. La gente que nos lea tiene que entender lo que queremos decir de diversas formas, y ahí está lo enriquecedor del lenguaje. Por tanto, como digo, de todas las que hay, nos vamos a centrar en esta metáfora como punto principal de nuestro podcast hoy. ¿La metáfora qué es? Consiste en una comparación implícita entre dos elementos diferentes. Es una comparación en la que vamos a intentar describir un objeto, vamos a intentar decir algo en otras palabras. Vamos a utilizar alguna cualidad o característica de estas dos palabras en común, o de estas dos posibles descripciones, que nos van a trasladar, nos deben de hacernos imaginar, llevarnos en un viaje a donde queremos nosotros, que es esa palabra en concreto. Vamos a poner algunos ejemplos claros, sencillos, como puede ser: el tiempo es oro. El tiempo es oro. El tiempo es oro, ¿qué significa? Pues estamos comparando ese tiempo con un objeto valioso, con el oro, resaltando su valor, resaltando esas características que pueda tener el oro. También podemos hablar, por ejemplo, de frases sencillas como: la vida es un río. La vida se está equiparando a ese camino que lleva el río, a esos giros, a esos meandros, a esas curvas, a ese movimiento, a la fluidez, a una dirección del nacimiento a la muerte, de un nacimiento a una desembocadura. Son similitudes en las cuales estamos utilizando un símil muy parecido que nos va a llevar a una imagen que nos acerque a esta visualización del concepto. Pero vamos a ir poniendo matices, porque aquí es donde entran las pequeñas diferencias entre el uso de la metáfora o de otra figura muy parecida, que a veces se nos confunde y se entrelaza, que es el símil, que ya hablaremos también de él ahora. Vamos a meternos en frases un poco más elaboradas. Una metáfora en la cual decimos: de sus ojos brotaban ríos de tristeza. De los ojos no van a brotar jamás ríos. Pueden brotar lágrimas, pero ríos de tristeza, en concreto de tristeza, no existen los ríos de tristeza, pero en la poesía sí, y esa es la magia. Nosotros decimos: de los ojos brotaban ríos de tristeza, en lugar de decir estaba llorando apenadamente o lloraba con tristeza. Pues nos estamos imaginando una persona llorando con una profunda tristeza, experimentando un gran dolor, con un lloro muy abundante, similar a ríos. Es una manera muy poética de expresar esa intensidad, ese dolor emocional que está sintiendo esa persona. Otra frase podría ser cuando decimos: la llama que latía en su pecho se apagó. O sea, no existe una llama física que tengamos en nuestro pecho. Sí podemos sentir ese calor en nuestro pecho. Sí podemos sentir que nuestro corazón es como una bomba de fuego, una llama, una energía que llega un momento y se apaga como símbolo de la pasión o del entusiasmo o de esa energía que decimos que puede tener esa persona. Entonces se acaba apagando, acaba desapareciendo esa pasión. Entonces estamos intentando decir que esa persona ha perdido la pasión, por ejemplo, y decimos que la llama que latía en su pecho se apagó. O también se puede expresar entendiéndolo como el motor que da vida a esa persona. La llama que latía en su pecho se apagó, la persona falleció. Se puede utilizar en ambos aspectos. Esto es lo que nos da esa serie de matices que nos va a garantizar enriquecer nuestro texto, nuestro poema, darle más valor. Tenemos que intentar en poesía decir
sin decir explícitamente. Intentar rodear la palabra, buscar. Esto nos va a ayudar a poner palabras en sentimientos que son difíciles de expresar. Si nos acostumbramos a utilizar este tipo de recursos, no va a dar ese valor. La metáfora está diferenciada en una serie de estructura. Vamos a intentar darle estructura. Por una parte tenemos el concepto real, ¿no?, que queremos decir, ¿no? La vida es un río, queremos hablar de la vida. Esto se conoce como el tenor en la metáfora, el objeto o el concepto que se va a describir, ¿no? El vehículo es otro de los elementos que tenemos, que al final es cuál es ese concepto figurado que vamos a utilizar para describir al tenor, en este caso, ¿no? El río. Dentro de la vida es un río, el río. Y luego tenemos el fundamento. El fundamento es la característica o la cualidad que es compartida tanto en el tenor como en el vehículo. La vida es un río, la vida hemos dicho que es el tenor, el vehículo es el río y el fundamento son esas características que tiene la sugerencia del movimiento, de las curvas que coge, del inicio, del fin, de esa dirección, de la fluidez que tiene la vida. Entonces estas serían las características. Por tanto, el uso de una metáfora debería de incluir al menos estos tres aspectos. Nos vamos a encontrar también con que no todas las metáforas son iguales. Tenemos metáforas consideradas como puras o metáforas impuras. Vamos a aclarar un poco estos dos tipos. Las metáforas puras son aquellas en las que solo vamos a expresar en nuestro escrito el vehículo, o sea, el concepto figurado que decíamos antes. Por tanto, si yo quiero hablar de los dientes de una persona, no digo sus dientes son como perlas. En este caso, una metáfora pura sería hablar de las perlas de su boca. Las perlas son ese vehículo que hace referencia al tenor, a los dientes, pero en este caso no nombramos los dientes, directamente hablamos del vehículo, de las perlas de su boca. Es sobreentendido que las perlas de su boca van a ser esos dientes. Si se le da contexto o pudiera haber duda, habría que añadir más detalles para que no haya dudas. A lo mejor en el contexto anterior la persona está mordiendo un collar de perlas y dice las perlas de su boca y realmente es un sentido totalmente literal de la frase. Pero en el caso de una metáfora, si queremos hablar de esos dientes y usamos las perlas, estamos utilizando una metáfora pura. Por tanto, son aquellas en las que se omite totalmente el componente real. El componente real que hemos dicho que se llama el tenor. ¿Vale? Por tanto, si tenemos las metáforas puras, también tenemos las metáforas impuras. Las metáforas impuras son aquellas en las que tanto el tenor como el vehículo van a estar presentes en nuestra frase. El ejemplo que hemos puesto anteriormente sería sus dientes son perlas. Estamos utilizando tanto tenor como vehículo. Aquí ya depende del uso que queramos darle nosotros a una metáfora para ser más explícitos, menos explícitos, jugar un poco más con la imaginación del lector, incluso con la propia creatividad del escritor, que a veces nos cuesta entender un poco qué nos está diciendo porque se utilizan muchos términos que tiene claros el escritor, pero busca esconderlos con este tipo de herramientas para que sea el lector el que tenga la capacidad de intentar entender el texto que nos está exponiendo el escritor. Luego nos podemos encontrar otro tipo de metáforas, como podría ser la metáfora extendida, que en este caso es cuando la comparación se utiliza en una frase más larga. La relación que se está consiguiendo se puede utilizar
tanto en varias frases como varias estrofas o incluso un poema entero para utilizar esto. Por tanto, estamos hablando de recursos muy útiles dentro de nuestro abanico de posibilidades a la hora de escribir. Por tanto, en poesía, una metáfora no deja de ser una figura retórica que nos va a dar una relación de semejanza entre dos elementos. Puede sustituir, puede incluirlo o puede añadirle, en este caso, mayor valor, pero siempre nos va a garantizar enriquecer esta estética y hacer una idea algo más accesible, pero con un entorno mucho más poético, con más expresividad y más belleza. De acuerdo. Pasamos entonces a hablar de qué es todo esto que nos aporta. ¿Qué nos aporta? Ya lo hemos ido diciendo durante este inicio, pero nos va a aportar enriquecer nuestro lenguaje a la hora de escribir. Nos va a dar unas capas y una belleza al poema muy, muy potentes, lo cual nos va a hacer que el lector pueda explorar unas nuevas conexiones y una perspectiva con nuestro escrito que lo va a hacer enlazarnos y acercarlo mucho más a nuestro estilo de escritura. Esto también nos va a hacer que nos va a crear, nos va a evocar imágenes mucho más vívidas, emociones mucho más cercanas a la hora de leer un poema. Todo esto siempre lo voy a aplicar tanto al lector como al escritor, porque en mi caso a la hora de escribir poesía, yo si intento escribir algo con idea de evocar una emoción en el lector, tened por seguro que yo estoy sintiendo esa emoción a la hora de escribirla, y eso es lo que me hace que acabe publicando algo escrito, que yo me acerco a lo que voy buscando, me acerco a esa emoción y a mí me dice algo también. Entonces, con la metáfora vamos a conseguir crear estas imágenes mucho más frescas, meternos un poco más en ese cuadro que está pintando el poeta y nos está mostrando a la persona que está viéndolo. Entonces ahí vamos a tener una imagen mucho más rememorable y mucho más evocadora de lo que nos intentan transmitir a la hora de leer ese poema. También nos va a ayudar para de alguna manera expresar ideas complejas. Nosotros podemos tener en la metáfora una serie de herramientas las cuales nos va a hacer condensar de alguna manera conceptos abstractos en imágenes simples. Nos va a dar esa imagen visual de una emoción que yo no soy muy capaz de transmitir, pero al exponértela como un río que fluye, en tu cabeza dices, vale, entiendo por dónde va la historia, veo un poco ese cuadro que me intentan enseñar. Por tanto, vamos a ir viendo algunos pequeños ejemplos que nos pueden interesar. Frases muy sencillas, ¿no? Que todo el mundo dice, ¿no? Pues, como hemos dicho antes, el tiempo es oro o sus cabellos son oro. Estamos hablando, describiendo esa belleza que tenemos, ¿no? La vida es un río, la vida es un camino. Esa llama que hablábamos de la pasión, ¿no? O el corazón como un volcán. Podemos hablar ahí esa dinámica de comparativas que nos va a enriquecer muchísimo más. Vale, vamos a poner aquí una pequeña pausa para diferenciar, aunque lo veremos más adelante, algunas similitudes y diferencias con la metáfora y otra figura que es el símil. Son, al final, la metáfora y el símil muy cercanas, pero tiene algunos matices, como puede ser que la metáfora nos va a dar una comparación, un enlace implícito directo. Nos va a decir, la vida es un río. Es así, la vida es un río. Yo la comparación la entiendo implícita. En el símil debería de utilizarse como algo más explícito e indirecto. En este caso, en el símil sería la vida es
como un río. La diferencia está en ese cómo. Por tanto, la metáfora debemos intentar evitar el cómo, parecido a. Todo esto tenemos que evitarlo porque nosotros ya estamos trasladando el significado de ese vehículo a nuestro tenor. En el símil no. En el símil vamos a una comparación en la cual estoy diciendo esto es como esto otro. Por ejemplo, si decimos un ejemplo poético clásico, la vida es un sueño. La vida es un sueño sería una metáfora. A mí me hace pensar en ese sueño, en esa vida y en las características comunes. Yo entiendo la vida como ese sueño, pero en un símil sería la vida es como un sueño, sería literal, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un pequeño matiz que debemos de tener en cuenta a la hora de cuando queramos escribir nuestros recursos literarios. ¿Cuándo y por qué usar metáforas en poesía? Pues bueno, al ser herramientas tan versátiles, las podemos utilizar cuando queramos, pero la realidad es que tenemos que tener algún propósito, como decíamos, intensificar estas emociones, crear imágenes mucho más claras, evocar algún tipo de sentimiento, cuando queremos añadir profundidad o sutilidad en nuestro texto. Si queremos ser más concisos, si queremos ahorrar algunas palabras, pues también podemos utilizar esto, las perlas de su boca. Si yo con las perlas de su boca estoy haciendo entender esos dientes blancos de su boca, puedo ahorrarme el decir los dientes blancos como perlas en su boca. Yo simplemente con decir las perlas de su boca ya hago referencia a lo que quiero. Esto también nos va a garantizar una originalidad y una frescura a nuestro texto, intentando evitar, claro, clichés, que también nos va a ayudar un poquito, aunque de por sí algunas metáforas ya pueden ser unos clichés, pero si tenemos la capacidad de inventiva, podemos intentar conseguir con esto darle frescura y mayor originalidad a nuestro poema. Bueno, podemos ya ir cerrando este tema de la metáfora y dando unos consejos, unos breves consejos adicionales de cómo dominar estas metáforas. Lo ideal para dominar las metáforas, como siempre diré con todos los textos que queramos hacer, ya sea a nivel de novela, a nivel de poesía, va a ser leer mucha poesía, leer mucha novela, leer el tipo de libros que nos gusten, de creaciones que nos guste. Esto va a mejorar la manera de comprender cómo funcionan estos recursos, nos va a ayudar a verlas en movimiento, en acción, en boca de otros autores. Por tanto, cada vez que estemos leyendo poesía, vamos a hacer un ejercicio interno de intentar ver cómo otros poetas establecen estas conexiones que no nos esperamos. Cuando decimos, ahí va, me está hablando de esto, pero no me está diciendo esto exactamente. Vamos a intentar captar eso. Vamos a intentar también practicar regularmente el escribir metáforas. Me voy a poner un ejercicio diariamente y voy a decir, quiero expresar una ventana, pero no quiero decir una ventana. Entonces tengo que hablar de otra cosa. Voy a hacer ese ejercicio interno de cómo describir esa ventana sin utilizar la palabra ventana. Vamos a usar esa metáfora. No tengáis miedo a experimentar. Cuando estamos escribiendo en un papel, en un ordenador, no tengamos miedo, estamos nosotros, con nosotros mismos y con nuestro texto en blanco, y ahí vamos a utilizar todos estos recursos. Cuando ya vayamos viendo que va funcionando la cosa, ahí es el momento de que revisemos y de que pulamos estas metáforas, para que suene bien, para que en tu cabeza te diga, bien, lo tengo claro, esto es lo que quería transmitir. Para eso también, muy importante, intentar leerlo en voz alta. Vamos a ver si al leerlo en voz alta estoy consiguiendo mi contexto, estoy consiguiendo el resultado que esperaba. Para ello tampoco sería mala idea, si tenemos alguna persona de confianza, decirle, mira, te voy a leer esto. ¿Qué entiendes tú con esto?
Esto a veces hay gente que si no está acostumbrada a leer poesía, a lo mejor pues le cuesta más y dice, pues bueno, pues no lo tengo muy claro, o te sorprendes de que está entendiendo una cosa totalmente distinta, ¿no? Pero en parte también ese juego a lo mejor es lo que nosotros queremos buscar a la hora de escribir esa poesía, esos matices que no sean tan evidentes, depende de lo que queramos esconder nuestro tema principal o nuestro concepto. Y como decía, pues bueno, a practicar y practicar. Por tanto, hay metáforas que van a ser más evidentes, otras serán más sutiles o algunas que estén totalmente ocultas. De aquí ya va a depender de la creatividad y del objetivo que tenga el creador o el poeta en este caso. Vamos a poner algún ejemplo, a ver qué os parecen. Os voy a leer alguno. Un ejemplo, por ejemplo, de metáfora extensa. Hay un poema de La esperanza es la cosa con plumas de Emily Dickinson que dice algo así. La esperanza es la cosa con plumas que se posa en el alma y canta la melodía sin palabras y nunca se detiene en absoluto. Aquí estamos teniendo en toda una estrofa, estamos hablando de la esperanza entendida como si fuera un ave. O sea, no lo dice claro también, la esperanza es una cosa con plumas, pero ahí tenemos ese desarrollo poético. Podría habernos dicho, la esperanza es como un ave, y estaría utilizando un símil. O podría decir, la esperanza es un ave, y sería una metáfora en este caso, que tendríamos pura. Otro ejemplo, por ejemplo, sería un pequeño extracto del poema de Casida de la mujer tendida de Federico García Lorca que dice: tu vientre es una lucha de raíces, tus labios son un alba sin contorno, bajo las rosas tibias de la cama los muertos gimen esperando turno. Fijaos cómo está hablando de ese cuerpo de una mujer. Raíces, lucha de raíces, labios como un alba, ¿no? Son un alba sin contorno. Estamos teniendo ahí una serie de datos relacionados con un entorno natural expuesto hacia una imagen de una mujer. Otro poema de Antonio Machado, El rojo sol de un sueño en oriente asoma, nos dice algo así: cuando el primer aroma exhalen los jazmines y cuando más palpiten las rosas del amor, una mañana de oro que alumbre los jardines, ¿no irá como una nube dispersa el sueño en flor? Fijaos, aquí está utilizando también toda esta ámbito natural de un jardín. Los jazmines están palpitando las rosas de amor. Las rosas no pueden palpitar de amor, pero está haciendo ahí esa metáfora que le da tanta belleza a esas frases. Luis de Góngora nos decía en Mientras por competir con tu cabello, decía: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio del llano, mira tu blanca frente el lirio bello. Está implicando una reflexión sobre la fugacidad de los sueños y la belleza, ¿no?, de la juventud y el amor. Nos está hablando también de la delicadeza de una flor. Nos está hablando de esa belleza del lirio bello en la frente. Nos está dando esas imágenes. Nos está al final arropando con muchísimos más matices nuestro texto. Bueno, y con esto no quiero entretenerme mucho más, simplemente animaros a que utilicéis este tipo de instrumentos que tenemos a nuestra mano, instrumentos sencillos que nos van a hacer movilizar mucho más nuestras palabras en nuestra cabeza y nos van a integrar en un entorno muchísimo más poético a la hora de escribir nuestros textos. Así que nada, espero veros pronto, poetas, y os esperaré como siempre en lo onírico del verso, acompañarme en este viaje y hagamos juntos poesía. Y recordad, la poesía está de moda.